como normas para la familia cristiana. De hecho, si tienes tu Biblia abierta, ¿a quién le habla en el verso 18? A las esposas, ¿verdad? Y en el verso 19, al marido, al esposo. En el verso 20, en el verso 21, en el verso 22. El apóstol Pablo, normalmente la estructura de sus cartas, se van a dar cuenta que en primer lugar él establece una base, que es el Evangelio. Es Dios diciendo, mira, esto es lo que Dios hizo por ti en Cristo Jesús. Y por cuanto esto hizo el Señor, ahora Él demanda de ti esto. Y demanda de ti esto no para que Él te ame más, no, Él ya te ama. Demanda de ti esto no para que seas salvo, no, porque ya eres salvo. Demanda de ti esto el Señor porque Él te ha dado precisamente esa identidad de su hijo, de su hija, por tanto Él espera eso de ti. Demanda esto de ti el Señor y demanda esto de mí por el hecho de que Él nos salvó y ahora tanto los esposos, las esposas, los hijos, los padres, los siervos, todos quienes hoy el Señor ha salvado y quienes posiciona el Señor, ya sea dentro de la familia o fuera de ella, porque si se dan cuenta en el verso 22 dice siervos, en la versión que yo traigo dice esclavos. Obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando. Como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Es decir, el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros que no importa dónde estés, ya sea trabajando, el contexto de tu familia, Él espera que ahí, en una palabra como lo hemos estado estudiando los domingos, seamos luz. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes que como cristianos hay una demanda, no de la sociedad, no del mundo, aunque muchas veces ellos te lo demandan. Pero la principal demanda viene de Dios. El mundo exige o demanda ciertas cosas de ti por el hecho que eres cristiano o que eres cristiana. Exige que seas paciente. Algunos llegan a la exageración de que, y de ahí no que eres cristiano, los cristianos no se enojan. Si supiera. ¿No? Y no que tú que escuchas alabanzas todavía, dicen, ¿no? O sea, piensan que por eso ya uno ya es como un ángel, que no siente uno nada. No. Pero hermanos, la demanda principal que nosotros tenemos es a reflejar la luz del Señor, a ser la sal de la tierra. ¿Y saben dónde es el lugar o el primer lugar donde debemos de poner en práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios? Ya sea en tu lectura diaria, en tu devocional, en tu adoración familiar, en el estudio bíblico, en donde tú estés aprendiendo la palabra de Dios, hermanos, es en el contexto de la familia donde es el primer lugar para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Es ahí, hermanos. He citado algunas veces esta pregunta que le hicieron al gran evangelista George Whitefield. Llega una persona y le dice a George Whitefield, oye, ¿aquella persona es cristiano? Y George Whitefield dijo, no lo sé, no he hablado con su esposa. Y es que, hermanos, como decíamos el domingo, podemos decir muchas cosas. Y entonces aquí Pablo, después de haberte dicho desde el capítulo 1 lo que Cristo ha hecho por nosotros, la supremacía de Cristo, el estar arraigados en Cristo, a partir del capítulo 3 empieza a establecer normas de cómo debemos de vivir.
Y cuando llega a estos versos, se enfoca en la familia. Y si te das cuenta, hay algunos lineamientos que él presenta. Por ejemplo, a las esposas en el verso 18 le dice, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres. Y a mí me encantaría que Pablo dijera aquí, mira, nada más cuando estás de buenas, ¿no? Pero no, dicen todo. Ahora, quiero presentarte 3 situaciones que tal vez en algunas nos identifiquemos nosotros, tal vez en otras no. Pero lo que quiero entonces es que veamos 3 situaciones en las cuales algunos de nosotros estamos y cómo este mandamiento se sigue aplicando. Porque hermanos, la palabra de Dios no es circunstancial, es decir, Dios no te dice, mira, obedéceme si es que puedes. Obedéceme si es que no hay mucho calor. Si hay calor, mira, no te preocupes. Obedéceme si en tu trabajo todos son cristianos. Si en tu trabajo no son cristianos, no te preocupes, no pasa nada. No. Entonces veamos la primera circunstancia o la primera situación en la cual como hijos podemos estar viviendo. Por ejemplo, una familia donde el hijo es cristiano, pero sus padres no lo son. Muchos de nosotros entramos en esta categoría. La pregunta es, ¿qué hago con este mandamiento? ¿Qué hago con este mandamiento de hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor? Bueno, como lo hemos dicho anteriormente, esa frase en todo se limita siempre a que la orden que te den no vaya en contra de la palabra de Dios. Así de que, hijo, no habrá chance ahí algo ahí que traigas de tu trabajo sin que alguien se dé cuenta. No, eso es robar. Papá, te amo, pero pues no. ¿Verdad? Eso sería en contra. Pero en este caso, hermanos, en el caso de muchos de nosotros, y yo me incluyo en esta situación, hijos cristianos con padres no, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de entrada, mis hermanos, quienes tenemos nuestros papás que no son creyentes, debemos de orar por su salvación. Hermanos, amamos a nuestros padres. Y como dice John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, date cuenta que los que se van al infierno son tus papás. Eso debería movernos a clamar por su salvación. Dice John Bunyan, cuando estés con tus papás y ellos no son creyentes, cuídate de no tener una lengua que hable ociosidades. Háblales con sabiduría, háblales con mansedumbre, háblales con humildad, atiéndelos fielmente sin quejarte. Y cuando te toque que ellos se quejen, cuando tal vez el lenguaje de ellos te suene impío a tus oídos, muéstrales paciencia. Hermanos, no podemos esperar, más allá de la figura de un padre y un hijo, no podemos esperar que una persona que no es cristiana viva bajo los valores de los creyentes. Aunque hay las excepciones. Personas que no son creyentes con una ética moral mejor que la de los creyentes. Pero siguen estando perdidos. Es una realidad espiritual. No porque éticamente, moralmente sean unas personas de mucho respeto, no por eso se van a ir al cielo, básicamente. Entonces, la primera responsabilidad, en el caso de que nuestros padres no son creyentes, es precisamente
orar por su salvación y en nuestra relación con ellos, pues mostrar esos frutos. Dice Juan Bunyan, estemos atentos a fin de percibir las oportunidades que Dios nos dé para hablarles el Evangelio, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos orar al Señor, obviamente Señor, toca su corazón, que te conozcan a ti, quebranta su corazón, hazles ver su pecado y todo, pero lo segundo que podríamos decir en nuestras oraciones, Señor, permíteme conversaciones con mi mamá, con mi papá, en el cual pueda presentarles el Evangelio. Porque a veces no estamos o no lo hacemos de manera intencional. Imagínate que tus padres pudieran un día decir, gracias a Dios por mis hijos, por mi hijo, por mi hija, que a través de ellos conocí el Evangelio. Y no al revés. Por ellos no quiero ser cristiano. ¿No han escuchado alguna historia así? Yo sí, hermanos. Hermanos, oremos que el Señor en su soberanía haga una obra en ellos. Es más, los que estamos en esta situación deberíamos ponernos de acuerdo para orar juntos un día. Porque somos varios. Deberíamos ponernos de acuerdo un día y decir, hermanos, vamos a una vigilia, ¿no? Con café con pan. Y a orar por nuestros padres. Valdría la pena, hermanos. Valdría mucho la pena. Entonces, esa es una primera situación que el mandamiento de Pablo no se escapa a esta situación. No dice, si tus papás no son cristianos, ni te acerques a ellos. No. El mandamiento sigue estando en pie para esta situación. No cambia en ese sentido. Veamos una segunda situación. Que espero no sea el caso aquí, pero podría pasar que hay un cambio donde los hijos no son cristianos, pero los padres sí. Pudiera ser que los padres son creyentes y los hijos no, y tal vez vuelvo a repetir, no es tu caso, pero tal vez conoces a alguien. Papás que tengan hijos no creyentes. La pregunta es, ¿qué hacemos con Colosenses 3:20? Colosenses 3:20 dice, hijos obedezcan a sus padres. Pero si tú en algún momento tienes la oportunidad de conversar con un hijo no creyente que sus papás son cristianos, ¿qué podemos decirles? Bueno, el mandamiento sigue siendo el mismo. Son tus padres, debes de respetarlos, debes honrarlos, no solo como padres en la carne, como se dice, o sea, como tus papás biológicos, sino también como tus padres piadosos. Dios mismo ha designado a ellos como tus padres, como tus maestros, como tus instructores en el camino de justicia. Y como diría el Proverbio capítulo 6, verso 20 y 21, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Es decir, que aún este mandamiento se le exige a aquellos hijos que no son creyentes, que deben de honrar a sus padres. Y vuelvo a repetir, quizás hoy no sea nuestro caso, pero quizás conozcas a alguien, conozcas padres que tienen hijos no creyentes. Y entonces si Dios te da la oportunidad de platicar con estos hijos, poder decirles, dice Juan Bunyan, ¿no te das cuenta del dolor
que significa para tus padres pensar que en cualquier momento tú pudieras perder la vida y estar condenado por la eternidad? Porque aquí es lo contrario que aquí. Es como hacerles ver a ellos, ¿no te das cuenta de lo que estás provocándole a tus padres? ¿Cuántos suspiros, cuántas oraciones, cuántas lágrimas habrán brotado en el corazón de tus padres por el hecho de que un día Cristo sea tu Señor y Salvador? Se dice que Abraham gimió por Ismael cuando le dice en Génesis 17:18 a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Sentía el dolor de cierta manera de ver al final de cuentas su hijo Ismael lejos de los caminos del Señor. ¿Cuánto sufrieron Isaac y Rebeca por el mal comportamiento de Esaú? Con cuánta amargura lloró David a su hijo que había muerto en su maldad. Dice John Bunyan: ¿es posible imaginar otra cosa que el hecho de que estos suspiros, oraciones y lágrimas de tus padres solo aumentarán tus tormentos en el infierno si llegases a morir en tus pecados? Vuelvo a repetir, yo espero y creo que no es el caso tal vez de ninguno de nosotros, en particular, donde hay hijos no creyentes con padres piadosos, pero tal vez conoces a alguien que está en esta situación. Padres que han estado orando por la salvación de sus hijos. Padres que están clamando porque Dios obre en la vida de sus hijos. Entonces sabemos quiénes estamos en esta situación, sabemos quiénes están en esta situación, y el mandamiento de Pablo ahí está para todos. Pero hay una tercera situación. Y la tercera situación es hijos creyentes con padres creyentes. Que es como el ideal, ¿no? Y hermanos, recuerden, estamos viendo el mandamiento de Colosenses 3:20, que dice que obedezcamos a nuestros padres en todo. ¿En esta situación será difícil obedecerlo cuando tus padres no son creyentes? Cuesta, hermanos. En esta, ¿le será fácil al hijo no creyente obedecer a sus papás en todo cuando de entrada le dicen: ahí vamos al culto? ¿No? Es difícil. ¿Qué se supone entonces de aquí? Aquí hay pretexto, ¿no? Aquí uno puede decir: no, es que mira, mi papá no es creyente y mira, me invitó a tomar una cerveza y le tuve que decir que no, dice. Quería, pero no, dice. No. Aquí el hombre tiene mucho pretexto para decir: no voy a obedecer. Pero, hermanos, en esta situación, ¿qué pretexto vamos a poner? Dice Juan Bunyan: si tus padres y tú son cristianos, ¿no es esto una felicidad, un gozo? ¿No deberías llenarte de gozo por decir: Señor, gracias porque mi familia es creyente? ¿Cuánto debería tu corazón de regocijarse porque la misma fe que mora en tus papás mora en ti? Pero peleando venimos al culto. ¿Te imaginas el papá, o en este caso el hijo, que un día su papá no creyente le dice: ok, hijo, ya,
voy a ir al culto contigo. ¿Te imaginas el corazón de este hijo? ¿Te imaginas el corazón del papá cuando por fin sus hijos dijeron, bueno, papá, ya pues vamos? Qué gozo entonces tendría que haber en una familia donde los papás y los hijos son creyentes. Dice aquellas palabras del padre de aquel hijo que se había ido en Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que cuando el padre del hijo pródigo se encontraron, se abrazaron y dice que comenzaron a regocijarse. Hermanos, ¿cómo enfrentan los problemas una familia en esta situación? Es difícil. ¿Cómo enfrentan los problemas una familia en esta situación? Es difícil. Y esta familia también obviamente tiene problemas. Esto no quita los problemas, ni los caracteres, ni nada. Pero sí debería de motivar a tener momentos de oración. Dice Juan Bunyan, sea el hecho de que tus padres viven bajo la gracia al igual que tú, motivo para proponerte más decididamente a honrarlos, reverenciarlos y obedecerlos. En otras palabras, si nuestros padres no son creyentes, el mandamiento se aplica. Si yo no soy creyente y mis padres también sí lo son, el mandamiento se aplica. Y con mayor razón y mayor demanda, si soy creyente, mis padres son creyentes, el mandamiento se aplica. ¿Qué salida le vamos a encontrar a esto, hermanos? Recuerdo que un amigo me dijo, tú tienes una ventaja, me dice, y la ventaja que tú tienes es que no conoces a tu papá. Un amigo en la universidad me lo dijo, yo cuánto hubiera deseado, me dice, no conocer a mi papá, me dice. Y dices, de verdad. Ahora, quiero darte, porque si somos sinceros, independientemente de la situación, este mandamiento es difícil. Es más, yo no diría que sea difícil, yo diría que es imposible. Y de hecho, permíteme citar a C.S. Lewis en uno de sus libros de la historia de Narnia. Está Aslan, el león, y llega Peter trayendo al príncipe Caspian y le dice Peter a Aslan, este es Caspian, señor, le dice, y lo presentó. El príncipe Caspian se arrodilló y besó la pata del león. Bienvenido, príncipe, le saludó Aslan. Y mira lo que le pregunta Aslan al príncipe Caspian. ¿Te consideras capaz de tomar posesión del trono de Narnia? Y la respuesta de Caspian me encanta, porque Caspian responde y diciendo, no sé si lo soy solo un niño, dice. ¿Saben a quién me acuerda? A Jeremías. Soy solo un niño, Señor. Y dice Aslan, estupendo, porque si hubieras dicho que te sentías capaz, ello habría sido prueba
de que no lo eres. En otras palabras, debemos de tener la humildad para poderle decir al Señor, Señor, me cuesta obedecer a mis papás. Me cuesta humillarme muchas veces, me cuesta no llevar la contraria, me cuesta tener dominio propio, porque muchas veces intento discutir con ellos para yo tener la razón. Me cuesta. Y al igual que el príncipe Caspian, si llegáramos con el Señor y le dijéramos, Señor, Colosenses 3:20, súper sí lo cumplo. No, hermanos. Creo que aprendemos algo de esa historia al poder decirle al Señor, Señor, soy solo un niño. Es difícil, es complicado para mí. Ahora permíteme darte algunas motivaciones o algunas razones de por qué Colosenses 3:20 es aplicable independientemente de la situación que estemos pasando o en la familia que estemos viviendo. Lo primero, hermanos, y obviamente puede sonar muy obvio, pero no quiero dejarlo de mencionar. ¿Por qué tenemos que obedecer Colosenses 3:20, hermanos? Porque Dios lo manda. Esa es la razón principal. Porque es un mandamiento bíblico. Porque al final es Él el que lo ha establecido. Y hermanos, en el caso de los que somos hijos, o sea, tenemos que entender esto, que esto no es una cuestión de Iglesia Reformada 242, o de que si fuéramos de otra denominación, no, hermanos. Este mandamiento es para todos aquellos que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, ¿no? Entonces parece obvio, pero no lo es, porque esa es la principal razón o la principal motivación. Y mira, hermanos, muchas veces, como lo he mencionado antes, algunos de nosotros nos mueve el sentimiento en el aspecto de decir, si me siento bien, me siento motivado a obedecer, lo hago. Pero si somos sinceros, muchas veces no queremos hacerlo. Y entonces se nos mete esta idea de, pues es que hacerlo enojado mejor no lo hago, ¿no? Pero hermanos, más allá de cómo nos sintamos, Dios espera obediencia de nosotros. Y habrán cosas que no querramos hacer. Hay ocasiones que tal vez tienes un compromiso a las 7 de la mañana y no te quieres levantar temprano, pero lo tienes que hacer. No dices, voy a esperar hasta que yo sienta que ya es la hora, 1 de la tarde, ¿no? Ya siento en mi corazón que es la hora de levantarme. No, te levantas a las 7 quieras o no quieras. Imagínate que esperáramos el sentir de que tu papá, tu mamá te dijera, mira, hay que hacer esto o aquello, lo otro, y le digas, qué bonita está la orden que me diste, pero no lo siento en mi corazón. Cuando yo lo sienta, ¿no? Supe de una historia de unos hijos que estaban platicando porque creo que tenían que comprar unos medicamentos, creo que para el papá o la mamá, no recuerdo bien. Y entonces estaban como que cooperando, pues nos vamos a cooperar de tanto para comprar la medicina a mamá, ¿no? Entonces llegaron creo que no todos eran creyentes, entonces llegaron con los que eran creyentes y bueno, esperaban que pues pusieran el ejemplo, ¿no?
Y que los creyentes dijeron, no lo siento. Cuando yo lo sienta y lo voy a dar. Medicinas para su mamá. Y que no lo sentía en su corazón. Entonces, hermanos, esto no se trata de sentimientos. Esto se trata de obediencia. Y una obediencia que en última instancia no es ni siquiera a tus padres. En última instancia es a Dios mismo. Porque es Dios el que te lo está pidiendo. Entonces, en segundo lugar, la segunda motivación o la segunda razón del por qué, bueno, porque si somos sinceros, tus padres son a los que Dios usó para traerte a la vida. Como quiera que sean, como quiera que hayan sido, como lo que sea la historia que tengamos de ellos, Dios los usó para traernos a esta vida. Dice Juan Bunyan, esta es una de las cosas que mientras nosotros vivamos y mientras ellos vivan, estaremos hasta cierta manera en deuda con ellos. Porque gracias a Dios que los usó a ellos para que nosotros pudiéramos venir a esta vida. Entonces, ahí hay una razón también de peso que puede motivarnos a honrar a nuestros padres. En tercer lugar, por el cuidado que ellos tuvieron de nosotros. Porque tal vez de un tiempo para acá ya no está el cuidado tal vez de ellos, algunos de nosotros ya no vivimos con ellos, pero hubo un tiempo donde sí nos cuidaron. Dice Juan Bunyan, nos cuidaron en el momento que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. No podíamos cuidarnos nosotros mismos, no podíamos encargarnos de nosotros mismos. Y vuelvo a repetir, tal vez tú digas, pues a mí nada más fue hasta tal edad y de ahí mis tíos, mis abuelos, mi esto, mi aquello, lo otro, bueno. Dios no está poniendo esa condición ahí. Porque si ese fuera, ¿cuántos de nosotros no encontraríamos salidas para evitar este mandamiento? Ni me cuido. Sí, pero son tus papás. Y en cuarto lugar, que se conecta a este último punto, vuelvo a repetir, aquí ya es una cuestión que se aplica a cada familia, pues de cierta manera también por el esfuerzo que hicieron para criarnos. Y hermanos, aquí yo les hablo desde una cuestión tal vez, como diría el apóstol Pablo a los Corintios, aquí no habla Dios, aquí hablo yo. Porque leyendo a Juan Bunyan, en este punto en específico, tiene muchísima razón lo que él dice, y de verdad, tal vez algunos de ustedes, o en el caso tal vez solo con hermano Guillermo, dice Juan Bunyan, hasta que no tenga usted hijos propios, no vas a poder comprender los esfuerzos, desvelos, temores, tristezas y aflicciones que han sufrido tus padres para criarte. Y mientras tú no comprendas todo eso, va a ser difícil sentir que tienes que obedecerle. Y de verdad, ser padres, mis hermanos, te da una perspectiva muy diferente de muchas cosas. De verdad, muy, muy diferente. Como dice aquí, los esfuerzos, los desvelos,
los temores, las tristezas, las aflicciones y muchísimas cosas más que yo un día se lo decía a mi esposa, tanto que hacemos muchas veces por ellos y que a veces cuando crecen simplemente dicen, tú no me amas. ¿De verdad? ¿De verdad piensas eso, que no te amo? No. Yo un día se lo decía a mi esposa, ahora que tenemos a Elisa, creo que vale la pena volver a tener una conversación con nuestros papás de decir, oye, gracias. Creo que nunca te lo dije, pero gracias, porque cuesta mucho cuidar, ¿no? Y bueno, en los casos tenemos uno, mi hermano tiene dos, mi mamá tuvo 5 más y dices, apenas ahorita está como que medio descansando y dices, wow, wow. Pero como dice Juan Bunyan, muchas veces hasta que no los tenemos, no comprendemos esto. ¿Cuántas veces ellos saciaron nuestra hambre? ¿Cuántas veces nuestros padres nos arroparon? ¿Qué esfuerzos han hecho ellos a fin de que nosotros tuviéramos los medios para vivir o para triunfar? A quienes tal vez Dios les dio la bendición aún de darles una carrera. Es posible, y esto es cierto, no solo por experiencia personal, porque también lo he visto en muchos padres, es posible que muchas veces se hayan privado de alimento y vestido, o aún que se hayan empobrecido para que tú como hijo, como hija, pudieras estar bien. Y no sé si has visto esa escena, yo la he visto muchas veces donde, sobre todo en el tema de la mamá, nosotros los papás somos más fríos, nosotros no pensamos muchas veces más allá, pero he visto mucho en las mamás de, por ejemplo, tienen algún pedacito de algo para comer, ya es como que lo han guardado para ya, es el último, y llega el niño, llega la niña y me das. Y literalmente, yo he visto a las mamás, luego sobre todo es darlo a sus hijos. Ese es amor. En detalles como esos. Es nuestro deber entonces como hijos que consideremos estas cosas y hacer hasta donde Dios nos permita y que Dios nos ayude a poder cumplir Colosenses 3:20. Sí, es cierto, a los padres se les exige cuidar a sus hijos. Sí, y eso lo hemos estado viendo varias semanas. El peso que hay sobre los padres, sobre las mamás hacia los hijos. Pero el deber de los hijos es también obedecer a sus padres. Entonces, tanto el papá tiene sus responsabilidades, la mamá tiene sus responsabilidades, quienes somos hijos tenemos nuestras responsabilidades. Y no importa si nuestra familia entra en alguna de estas situaciones que vimos, el mandamiento está ahí. Y es un mandamiento que no lo pone Iglesia Reformada 242, es un mandamiento que no lo pone el apóstol Pablo, por así decirlo, aunque él lo escribe, es un mandamiento que al final viene de Dios, mis hermanos. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos Colosenses 3:20. A veces, Señor, son mandamientos que los leemos, los estudiamos, los sabemos de memoria, pero cuán difícil es ponerlo en práctica. Esta noche algunos de nosotros tenemos que ser como ese personaje de esa historia de nombre Caspian y poder decirte a ti que eres el Rey. Nos cuesta, Señor.
No podemos, en nuestras fuerzas no podemos. Nuestros caracteres, nuestro orgullo, el anhelo de siempre querer tener la razón y tantas cosas, mi Dios, tantas cosas que muchas veces estorban a que cumplamos Colosenses 3:20. Pero Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a honrar a nuestros padres hasta donde nos sea posible. Sé que fallaremos, sé que no lo haremos tal vez como nosotros querramos, pero ayúdanos también a recordar que ellos son hijos tuyos necesitados de ti. Y si es el caso, como algunos de nosotros que tenemos nuestros padres que no son creyentes, queremos tomar un momento para orar para que tú, Señor, obres en sus corazones. Señor, por favor, y tomamos este momento para orar por nuestros padres, de aquellos hermanos, hermanas que no son creyentes. Señor, si es tu voluntad, por favor, atráelos a ti, Señor. Y sé tú, Señor, también usándonos para presentarles el Evangelio. Señor, qué gozo sería que un día ellos pudieran acompañarnos al culto. Qué gozo sería que un día ellos quisieran sumarse a algún estudio bíblico. Qué gozo sería algún día poder verlos salvados por tu obra. Señor, ayúdanos aquellos que estamos en esa situación a orar por nuestros padres, por nuestros hermanos que aún no son creyentes. Y aquellos, Señor, que sí tienen padres creyentes, ayúdanos a ser agradecidos, a no dar las cosas por obviedad, sino poderte decir, Señor, gracias por mis padres que ya son salvos. Gracias porque como familia, Señor, en tu ayuda podemos caminar juntos y enfrentar situaciones juntos. Gracias, Señor, porque podemos ser una familia, Señor, que te honre, que pueda ir juntos a la iglesia. Y si hay padres, Señor, que tienen hijos no creyentes, te pedimos también por la salvación de ellos. Te pedimos, Señor, que las oraciones de estos hijos e hijas tuyos, Señor, que están orando por sus hijos, sean contestadas conforme a tu voluntad, Señor. Padre bueno, sé tú, Señor, con cada familia. Y Padre, reconocemos que estos mandamientos muchas veces cuando los vemos en nuestras circunstancias personales, familiares, se vuelven tan difíciles en muchos aspectos, pero ayúdanos a recordar que no estamos solos, que tú estás con nosotros, mi Dios. Y Padre, el anhelo de nuestro corazón es honrarte para que tu nombre sea exaltado en nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, a Dios sea la gloria por su palabra.